El títere castrista Díaz-Canel descarta democratizar Cuba y moviliza al Partido Comunista ante redes sociales. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. Díaz-Canel calificó de reto y desafío la actual coyuntura cubana, para la que pidió reelaborar ideas con métodos científicos para llegar a las mejores acciones de transformación revolucionaria. El títere Díaz-Canel, primer secretario del gobernante Partido Comunista de Cuba, descartó democratizar a Cuba y puso en guardia al Partido Comunista ante lo que se mueve en redes sociales y a realizar un análisis diario del estado de ánimo de los ciudadanos, para lo que se anunció una remodelación del equipo de opinión del pueblo subordinado al Comité Central y que abarca en sus subordinados en provincias y municipios. Díaz-Canel calificó de reto y desafío la actual coyuntura de la isla, frente a lo que pidió reelaborar ideas con métodos científicos para llegar a mejores acciones de transformación revolucionaria, descartando los reclamos populares de opositores, activistas y naciones extranjeras de democratización de Cuba. El Partido Comunista no debe esperar a que la gente venga a hacer un reclamo, y a veces de forma colectiva, afirmó Díaz-Canel, en una clara alusión, sin mencionarlo, al estallido popular del 11 de julio, que sorprendió a la cúpula cubana, incluidos los del Buró Político, el gobierno y el Ministerio del Interior. La movida comunista coincide con la publicación de largas sentencias de cárcel para los cubanos que se manifestaron pacíficamente el 11 de julio en todo el país, pidiendo libertades políticas y económicas, siendo brutalmente reprimidos por el ejército y sus paramilitares, condenas que han sido rechazadas por familiares de los encarcelados, la oposición, Estados Unidos, la Unión Europea y parlamentarios latinoamericanos. La alerta comunista ante redes sociales y estados de ánimo de los cubanos se produjo durante una videoconferencia del títere castrista con los principales dirigentes políticos de las provincias e Isla de la Juventud, que abordó el nuevo Código de las Familias y la mala zafra azucarera, reflejada por el periódico estatal Grama en su portada digital. Tenemos que ir hacia los cubanos que tienen problemas, a explicar, argumentar, a resolver lo que se pueda resolver, consiguiendo que los ciudadanos se sientan atendidos, incluso cuando no haya posibilidades de solucionar las demandas por alguna limitación material, y, si puede resolverse, hacerlo de inmediato, expresó Díaz-Canel. No podemos dejar acumular los problemas, debemos adelantarnos a ellos, y los dirigentes comunistas han de estar en función de esa práctica, haciendo que los funcionarios administrativos, empresariales, de gobierno, que se ocupan de tal o cual situación, den la cara y solucionen o expliquen las deficiencias, precisó. La atención a los cubanos no es hacer un favor, es un derecho que tiene la población y es un deber que tenemos los dirigentes, subrayó Díaz-Canel, que reclamó mayor sensibilidad, objetividad e institucionalidad política ante las quejas de los ciudadanos. El secretario de la organización del Partido Comunista, Roberto Morales Ojeda, abordó el rediseño del sistema de atención a la población en el Comité Central y el impacto que este tendrá en las estructuras provinciales y municipales, que incluirá la capacitación de sus integrantes, teniendo en cuenta su formación previa y experiencia. Morales Ojeda vinculó la renovación de la estructura del equipo de opinión del pueblo a la transformación digital del partido y de la sociedad, pero tampoco trascendió en qué consiste la anunciada renovación, aunque la semana pasada Díaz-Canel y Rogelio Polanco, encargados de los asuntos ideológicos del Partido Comunista, se reunieron con una veintena de blogueros aliados a la dictadura. Siguiendo con las noticias, ¿acaso se produce una nueva primavera negra en Cuba? Solo la participación pacífica e independiente de todos los cubanos podrá revivir la patria, sumida en la mayor crisis de su historia. La libertad oprimida cautiva a todo el pecho generoso, decía José Martí. La represión del gobierno se ensaña contra los cubanos 19 años después de la Primavera Negra de 2003. Las súbitas y multitudinarias manifestaciones pacíficas del año pasado reventaron las burbujas idílicas de los altos dirigentes cubanos. A la reacción inicial, convocar a los revolucionarios a enfrentar agresivamente al pueblo pacífico, se ha sumado la estrategia del garrote con la zanahoria, condenas de hasta 30 años para los manifestantes y muchos recorridos por los barrios desfavorecidos donde las protestas se encendieron. Hace casi 20 años, en marzo de 2003, fueron apresados 74 hombres y una mujer.
Su verdadero crimen era procurar la participación pacífica en las decisiones políticas, económicas y sociales del país mediante agrupaciones esparcidas por toda la isla, así como haber logrado un respaldo creciente al proyecto Varela, promovido por Osvaldo Payá. Ellos recibieron sentencias de hasta 28 años de cárcel y fueron declarados prisioneros de conciencia por Amnistía Internacional. Gracias al apoyo internacional y la mediación de la Iglesia Católica y del gobierno español, muchos fueron excarcelados en 2011 mediante la licencia extrapenal, no sin tener que haber atravesado por grandes sufrimientos. Los que se quedaron en Cuba han sido como José Daniel Ferrer o aún pueden ser devueltos a prisión. No obstante, el gobierno pretende enmascarar el carácter político de sus procesos, como ocurre con el caso Félix Navarro, sobre quien aún pesa una condena de 25 años de cárcel, y ahora está siendo procesado por una presunta participación en las manifestaciones del 11 de julio. Las desproporcionadas condenas por supuesta incitación a protestar han sido el común denominador en estos casos. La sumatoria de 1916 años de cárcel recibidas por 128 personas acusadas de hurto, sedición durante las protestas en Toyo y La Guinera se conoció finalmente el 17 de marzo pasado. Pero claro, aún se desconoce cuándo la Fiscalía Militar celebrará el juicio del policía que mató a un joven el 12 de julio. Los reclamos pacíficos que inundaron las calles el 11 de julio y han usado ciertos actos vandálicos para intentar ocultar el amplio descontento que existe en el pueblo. Para preservarse en el poder, el gobierno emprendió el mejoramiento de los barrios, con un gran despliegue mediático de las visitas del gobernante Díaz-Canel y su comitiva. Por su parte, la Unión Europea calificó de desproporcionadas y duras las sentencias impuestas por los tribunales e instó a las autoridades de la isla a respetar los derechos fundamentales, incluida la libertad de expresión. Terminando con las noticias, la central termoeléctrica cubana averiada tras la rotura de una caldera reabrirá este martes. La central Antonio Guiteras, la mayor de Cuba, retomará sus operaciones este día martes, tras 5 días de averías, informó la empresa estatal Unión Eléctrica UNE. En un comunicado de la empresa, adscrita al Ministerio de Energías y Minas, indicó que se trabaja ininterrumpidamente para incorporar las plantas Guitera al sistema eléctrico nacional tras la rotura ocurrida en la caldera el pasado 17 de marzo. Aunque Lázaro Guerra Hernández, director técnico de la UNE, había asegurado que la termoeléctrica se sincronizaría con el sistema el día domingo 20 de marzo, finalmente habrá que esperar, como se advirtió desde el primer momento, hasta este día martes, pero con la dictadura nunca se sabe y seguiremos informando. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.